Sabemos que es un horario complicado. ¿Qué tal, Alejandro? La Nación. Un saludo para los que nos están viendo, muchísimas gracias. Y la producción me dice que ya estamos en comunicación con el periodista Jorge Liotti, prosecretario de redacción del diario La Nación, autor del libro La Última Encrucijada. Hola Jorge, buenas tardes, te saludamos Gastón Roelberg, Mariana Clark y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandra, Gastón, Mariana? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, bueno, muchas gracias por atendernos, eh, sobre todo un domingo, mediodía, tarde. Sabemos que es un horario complicado, pero Bueno, pero sabemos que esto es así todos los días, cualquier horario. exactamente, bueno, muchas gracias. Te hago la misma pregunta que le estamos haciendo a los oyentes. ¿Qué opinás del paro de la CGT? Mira, yo creo que es un paro que no cambia radicalmente las posturas ni del gobierno, ni tampoco tengo tan en claro cuánto cambia la situación del peronismo. En todo caso, si tiene algún efecto, lo vamos a ver en los próximos días en términos de cuál fue la influencia para crear un clima más adverso en el tratamiento de las leyes económicas que están en el Senado en este momento. No solamente para bloquear a los 33 del peronismo kirchnerista, sino eventualmente para condicionar o para seducir a algunos de los que están en el sector intermedio, ¿no? Después, yo te diría que la CGT tiene razones para entender que resultó una jugada positiva y el gobierno también. La CGT porque claramente al adherir al transporte logró un nivel de impacto mucho mayor. Si lo comparamos con la huelga de enero fue muy notoria la diferencia. Eso le permitió mostrar, yo diría, mayor capacidad de adhesión y para el gobierno porque en definitiva le permite seguir construyendo esa narrativa a partir de confrontar con la casta, en este caso la casta sindical, que probablemente sea una de las castas, digamos, que tenga mayores características de las que suele describir Milei en términos de cantidad de tiempo en los cargos, este tema de los sindicalistas que son empresarios, etcétera, ¿no? Entonces, para el gobierno le viene bien en tanto y en cuanto terminen siendo movidas organizadas, ya sea por los gremios o por los movimientos sociales o por los partidos políticos. Me parece que en todos esos casos el gobierno le plantea esta idea, bueno, esos son las castas, la que ya gobernó, la que llevó a este país a donde está, y entonces construye a partir de entonces. Distinto es cuando las convocatorias son, yo te diría, más espontáneas, más inorgánicas. Algo de eso me parece que se vio en la movilización, en la marcha universitaria, y por eso para mí esa tuvo otro rasgo distinto. Y obviamente el temor del gobierno es que eventualmente esos sectores que hoy todavía lo siguen apoyando, y según las encuestas, entre el 50, el 57, 58% de adhesión, en algún momento empiecen a cansarse, a agotarse y a correrse. Entonces, a esos sectores el gobierno sí les preocupa que empiecen en todo caso a evidenciar su malestar. Ahora, si son los gremios, son los organizados, la protesta organizada, los piquetes de Unión Piquetera, yo creo que en ese sentido el gobierno tiene el discurso apropiado para poder decir, bueno, esto a nosotros no nos cambia el rumbo. Jorge, en tu muy recomendable columna dominical publicada en La Nación, vos hablás y escribís sobre los aspectos racionales y emocionales de la política. Y lo racional dice que estamos sumidos en una crisis económica profunda y por otro lado lo emocional habla de esperanza, ¿no? ¿Es sustentable un plan que se apoya por ahora más en lo emocional que en lo racional? No, claramente no, y la columna de hoy un poco advierte al respecto de eso. Eh, Cuando yo planteo que la crisis es palpable por los datos de recesión, porque hay un retroceso muy fuerte de salarios, jubilaciones, asignaciones sociales, eso está claro, ¿no? El gobierno ahí tiene el recurso de decir, bueno, esta crisis es heredada, es la peor crisis de la historia, porque nos tocó un rumbo que era de casi de hiperinflación, entonces la crisis de alguna manera está explicada por el gobierno por ahora, responsabilizando a la gestión anterior. Y la esperanza la sostiene y una parte importante de la gente todavía la mantiene vigente, pero no es
no es eterna, ¿no? Esa esperanza en algún momento tiene que mutar en algo tangible, la esperanza permanente en un paraíso que no se concreta termina siendo más un acto de fe que un acto real de convicción de una sociedad. En todo caso, nos podemos preguntar por qué la esperanza es tan resiliente, contemplando que todavía el gobierno no ha podido exhibir más que una merma en la inflación y una cierta estabilidad cambiaria, pero con un retroceso en el poder adquisitivo de la sociedad. Y ahí yo me atrevería a desglosar dos hipótesis. Una es que para mí es muy efectiva la apelación al combate contra la casta. Eso cala muy, pero muy hondo en vastos sectores de la sociedad, muy enemistados con la dirigencia en su conjunto y en particular la política, a la que le atribuye y responsabiliza por los fracasos del país. Entonces, cuando Milei se enoja contra la casta, encarna en su propia persona el enojo de grandes sectores sociales y es creíble en esa disputa. Entonces yo creo que al vincularse a través de a través de este combate, esta lucha contra la casta, logra una adhesión más fuerte emocionalmente que la puede lograr una idea compartida, ¿no?, respecto de cuál es la salida del país. Es algo que un sector de la sociedad lo siente y Milei parece sentirlo de igual modo. Entonces, eso para mí es una explicación por la cual él mantiene vigente esa esperanza. Y la segunda, yo creo que tiene que ver con la falta de alternativas. No se visualiza por fuera del proyecto libertario, ni en el PRO, ni en el radicalismo, ni en el peronismo, en sus distintas vertientes, planteos o programas diferentes a lo que está planteando Milei. Obviamente se oponen a pero la gente un poco dice, yo ya voté el año pasado en un ejercicio muy tortuoso, fue muy compleja la elección porque yo te diría que Milei terminó siendo un presidente por default, Claro. porque claramente lo que la gente no quería era las coaliciones que habían gobernado hasta entonces, y terminó haciendo una apuesta riesgosa con Milei, un tipo que conocía poco. Entonces, yo creo que ahí hubo un agotamiento de la sociedad y dice, bueno, nosotros ya elegimos, ahora que este señor demuestre que puede gobernar y llevar este país adelante, y todavía le da ese margen de duda, en todo caso, para que pueda salir. Pero no es un cheque en blanco. Entonces, el tiempo es muy, yo te diría, es muy condicionado, digamos, la tolerancia social versus el tiempo. Hay veces que hay presidentes, la luna de miel se la agota muy rápido, Milei está logrando extenderlo bastante, o sea, su mensaje todavía es creíble, pero bueno, empieza a tener algunos magullones, empieza a necesitar mostrar algo más estructural, por ejemplo, la sanción de las leyes, por ejemplo, que se concrete la salida del cepo, que efectivamente la inflación baje ya a un nivel más racional, que los salarios empiecen a recuperarse, es decir, darle a lo puramente emocional de la esperanza un sustento concreto que le permita ir ganando tiempo en el planteo de sus reformas. Jorge, me dicen si podemos ir al informativo 2 minutos, si nos puedes esperar 2 minutos en línea y seguimos con la entrevista unos minutitos más. Sí, cómo no. En comunicación con Jorge Liotti, prosecretario de redacción del diario La Nación. Gracias por esperarnos, Jorge. ¿Estás ahí? ¿Seguimos? Sí. Sí, estoy acá. Ahí estás, bueno. Recién hablábamos con el senador radical Pablo Blanco por el tema de la discusión que se está dando en el Senado de la ley bases. ¿Cómo ves vos ese proceso de sanción de la ley que tiene media sanción de diputados? ¿Cómo dividirías los votos en el Senado en cuanto a la votación de esta ley? ¿Qué ves que está sucediendo ahí? Bueno, yo te diría que un poco también abordaba en esa columna que mencionaba Gastón de hoy, que la semana que estamos terminando, el oficialismo volvió a exhibir las dificultades que había mostrado en el primer intento de aprobar la ley en diputados, fracasada, que después terminó generando la segunda opción, que fue ya favorable al oficialismo. Y digo en términos de mala lectura del escenario en el cual iba a aterrizar el proyecto. En primer lugar, partió de la asunción de que como se había discutido y debatido mucho en diputados, en el Senado habría un trámite veloz,
algo que pasa por alto la tradición del Senado, de que los senadores son legisladores que en general tienen una trayectoria política o tienen alguna representación. Dicen, nosotros ahora queremos empezar a discutir de nuevo, queremos que vengan otra vez los ministros, los especialistas, quieren hacer todo el show como si la película recién empezara. Entonces, a mí me parece que hubo una subestimación respecto de las expectativas que tenía el oficialismo. Y en segundo lugar, se preocupó, se interesó en tratar de atar a los gobernadores que están muy interesados en que salga el pacto fiscal, porque ahí hay fondos que van a ir a las provincias, y los gobernadores hoy no garantizan la cantidad de votos suficientes en el Senado como quizás pudo haber sido en otro momento, con lo cual se sortearon otras pequeñeces que pueden llegar a movilizar a algunos legisladores que no tienen vinculación directa con sus gobernadores o no responden directamente a ellos. Y parte de esta situación se vio esta semana, en donde el oficialismo pensaba que iba a sacar dictamen y no pudo hacerlo, y en donde aparecieron muchas objeciones de parte del incluso de los bloques aliados, digo el radicalismo, el caso que vos mencionabas de Pablo Blanco, de Martín Lustó, también del PRO, de Guadalupe Tagliaferri, aparecieron legisladores que en general acompañan al gobierno, como el caso del salteño Juan Carlos Romero, también con algunas dudas. Entonces hubo que pasar a un cuarto intermedio, y yo te diría que hay dos miradas respecto a esta semana que empieza. En el gobierno están muy convencidos de que el martes van a firmar dictamen, y los senadores, yo te diría que podrían cooperar, están diciendo no, todavía no está el escenario y falta mucha discusión. Yo te diría que está claro que el proyecto no va a salir tal cual vino de diputados, es decir, no va a haber sanción definitiva en el Senado. Lo que puede pasar es o que haya modificaciones y vuelva a diputados, o un escenario que sería catastrófico para el gobierno es que encalle el proyecto en el Senado, o sea que Unión por la Patria, además de abroquelar a sus 33 legisladores, logre 4 votos más y el proyecto no se apruebe. Y esto ha encendido algunas alertas en aquellos sectores que ven la dificultad que puede haber en el Congreso. Sobre todo los gobernadores están muy preocupados porque están muy asfixiados económicamente y necesitan la plata, por ejemplo, el tema que le coparticipan de ganancias, y tienen temor de que el clima empiece a enrarecerse, ya sea en el Senado o en el regreso a diputados, que el hecho de forzar la reapertura de los dos proyectos, uno sobre todo por ganancias y el otro por el tema del blanqueo, de la moratoria, empiece a poner otros temas arriba, como el RIGI, el régimen de grandes inversiones, otra vez discutir el tema del tabaco. Como tiene tantos temas, toca tantos intereses, es un jarrón muy frágil estos dos proyectos, ¿no? Son jarrones frágiles. Entonces, yo te diría que lo que parecía al principio de la semana pasada un trámite relativamente fluido, se ha transformado nuevamente en un escollo difícil. Hay que ver si esta semana logran enderezar el rumbo. De hecho, hubo una reunión de la cual se publicó hoy en varias notas entre Lustó con Francos y Lule Menem, para un poco ocultar qué estaba pensando Lustó, que es uno de los que más se opuso y supuestamente es del bloque radical, en fin, tratando de empezar a, yo diría, recomponer lo que me parece que subestimaron de entrada. Pensaron que el proyecto de diputados iba directo al Senado y que sin muchas gestiones iba a pasar por ahí. Bueno, evidentemente no es tan sencillo y otra vez aparecen ciertas dudas en el horizonte, ¿no? Jorge, como periodistas y también como ciudadanos, por supuesto, siempre nos preguntamos si los funcionarios que están en las posiciones que están son los mejores, o tenemos la esperanza de que siempre la gente más idónea esté en esos lugares, ¿no? ¿Vos crees que esto es así o son las circunstancias y el gobernante de turno quienes deciden poner a aquellos que integran esos elencos? ¿Y cuál es tu evaluación a 5 meses de haber asumido Milei sobre el equipo que rodea a Milei? Si es que hay equipo, ¿no? Porque el equipo parece un equipo chico, más que un equipo amplio. Mira, Gastón, es una pregunta interesante, sobre todo porque un poco pone en contexto lo que pasa con este gobierno en relación con los anteriores. Nosotros vimos, solo por tomar los dos últimos, que son como los que tenemos más frescos, el caso de Macri y el caso de Alberto Fernández. El caso de Macri es bien interesante porque venía preparando cuadros técnicos, recordarás que estaban las fundaciones, que estaban los equipos que él iba armando, demás, durante mucho tiempo.
pero la campaña fue tan complicada y absorbió tanta energía hasta último momento, porque se definió en un balotaje, que prácticamente cuando Macri ganó le quedaban 20 días para gobernar. Y lo que relatan todos los ministros de ese momento, y es algo que un poco cuento en el libro que ustedes decían, La Última Encrucijada, lo que ocurrió fue que todo lo que habían previsto previamente prácticamente no se cumplió, empezaron de cero, se improvisó mucho, hubo enormes dudas respecto, recordarán, de quién iba a ser el ministro de Economía, al final terminó prorrateando economistas en distintos ministerios, y no funcionó bien a pesar de que él la había llamado al mejor equipo de los últimos 50 años. Terminó siendo un diseño muy disfuncional con el tema de los viceministros, Lopetegui y Quintana, bueno, no funcionó. En el caso de Alberto, es un caso muy curioso porque prácticamente Alberto ganó en la PASO de agosto, es decir, que tenía 4 meses para preparar el gobierno que iba a asumir en diciembre. Y las internas con Cristina, entre los distintos sectores de lo que era el Frente de Todos, terminó consumiendo el tiempo, y prácticamente cuando se sacaron la foto un viernes, asumía un martes Alberto, los ministros no se conocían entre sí. Es muy interesante, muchos recuerdan que se conocieron el día de la foto de todo el gabinete, y no conocían a Guzmán, por ejemplo, que iba a ser el ministro de Economía. Es decir, que vimos otro tipo de improvisación al final, ¿no? Y lo de Milei yo te diría que dentro de todo es lo más justificado, porque Milei es un experimento absolutamente excepcional en términos de figura política, en términos de conformación de su propia fuerza, La Libertad Avanza, del poco recorrido que tiene, con lo cual era inevitable que la conformación de su equipo iba a ser una conformación de los propios, de los que él conoce desde hace mucho tiempo, con el complemento de otros actores. Ahí aparece en todo caso una decisión troncal de Milei de no hacer un acuerdo estructural con Macri para que el gobierno sea una especie de coalición entre La Libertad Avanza y el PRO. Milei no quiso entregar esa bandera, quiso hacerla de un modo propio, de no quedar impregnado lo que él entiende que es el internismo del PRO, y en consecuencia terminó armando una estructura de fieles, que hoy está basado básicamente en el rol que tiene su hermana Karina y Santiago Caputo como un primer cordón, yo te diría, de afinidad con él personal. Ha retrocedido a algunos lugares, pero bueno, sigue siendo operativo el jefe de gabinete Nicolás Pose. Tiene mucha relación y sintonía, sobre todo por el tema de la obsesión con el déficit fiscal con el ministro Caputo. Tiene mucha sintonía con Patricia Bullrich, fíjate, son dos prestados, entre comillas, del campamento del PRO, que no venían trabajando con él, y después con el resto de los ministros tiene una relación, yo te diría, con algunos personal, el caso de Petovelo, a quien conocía de antes, pero que, al igual que Karina, al igual que el resto, no tenían experiencia política. El único, te diría, que venía con algún recorrido es Guillermo Francos, de esa estructura. Entonces, bueno, nada, es un ensamble entre los leales que él traía y algunos que fue adquiriendo individualmente, pero sin un acuerdo estructural de coalición como el que le proponía Macri. Entonces, el resultado obviamente tiene dificultades, ¿no? Está claro que Milei hace y deshace, y en consecuencia no hay más que un verticalismo absoluto, y en esto repara un poco todos los déficits que tuvo el tándem Alberto-Cristina, que recordarás que él decía una cosa, Cristina decía otra. Acá es la palabra de Milei la que se cumple, y eso en algún momento o en algún punto sirve como ordenador, pero se ven muchas dificultades en la instrumentación. Recién ahora parecería que algunos de los ministros empiezan a entender el funcionamiento del Estado, o sea, hay gente que no está acostumbrada al manejo del Estado, que yo creo que subvaloró las dificultades que implica la estructura elefantiásica que tiene un gobierno nacional, lo admiten hoy, pero 4 o 5 meses, es decir, están aprendiendo sobre la marcha como les ha pasado a otras gestiones. Entonces, obviamente, vemos limitaciones y vemos dificultades en la gestión. Y te hago una última pregunta. ¿Qué rol tiene el periodismo ante el gobierno de Milei? Viste que se estableció como una tensión ahí rara, donde Milei casi todos los días critica al periodismo, a los medios, incluso con nombre y apellido. ¿Qué impacto tienen estos ataques de Milei al periodista, a los periodistas o al periodismo, y cómo deberían responder los periodistas? Bueno, yo te diría que es una pregunta compleja que merece quizás distintos prismas para mirarlo, ¿no? Yo te diría que
en términos, si nos paramos desde el foco de Milei, es coherente con su pensamiento en los términos de que, en primer lugar, él identifica a los periodistas y a los medios como parte de la casta. Cuando él habla de la casta, obviamente hace más foco en la política, en los políticos, pero también son los sindicatos, los movimientos sociales y los medios. O sea, él entiende que es parte del poder fracasado y entiende que tiene fragilidades y, en consecuencia, embestir contra los medios y los periodistas es parte del rédito que él obtiene en esos combates contra la casta. Obviamente que es funcional para su mirada de la comunicación, que es una comunicación directa con el electorado, con la sociedad. Él dice, yo me comunico a través de las redes, no necesito intermediación porque la intermediación es espuria. Y eso obviamente entraña una disfuncionalidad porque los medios de comunicación bien entendidos son parte importantísimo del sistema republicano, de un sistema de equilibrio para el control del poder. Y eso es lo que él, cuando él dice, bueno, en realidad pone en duda la honestidad de los periodistas o de los medios, lo que está queriendo decir es, yo no quiero que me controlen, ¿no? Yo no quiero que haya una intermediación, yo con la gente me comunico directamente. Desde el punto del prisma de los periodistas o de los medios, yo diría que el rol debería ser el de siempre. Obviamente que es desgastante tener un presidente que sistemáticamente todos los días habla mal del periodismo, lo estigmatiza con el tema de ser ensobrados, del pauta dependiente y demás. Yo creo que el periodismo tiene que correrse de esa disputa, marcar esto como un problema de funcionamiento republicano, o sea, no es gratuito el hecho de correr la intermediación, ya es parte de lo que han intentado hacer muchos autócratas en el mundo a lo largo de la historia, que es justamente correr a cualquier factor que pueda cuestionar su tarea, y el periodismo tiene que evitar, yo te diría, las dos tentaciones fáciles, ¿no? La de los que se sienten seducidos por el poder y, en consecuencia, acercándose al presidente o al gobierno, entienden que tienen algún favoritismo que les hace dar una ventaja, y también tratar de evitar, de alguna manera, plantarse enfrente para hacer una guerra que es la que propone Milei. Parece que el periodismo tiene que correrse de esa batalla y seguir apelando a las herramientas clásicas. Cuando hay momentos de turbulencia, y lo vimos también en el peor momento del kirchnerismo, ¿no? Cuando, sobre todo el periodo 2011-2015, cuando había una embestida frontal, bueno, cuando hay momentos así de mucho sosiego, de mucha turbulencia, mejor dicho, el periodismo tiene que volver a lo clásico, a su tarea funcional, a tratar de ser lo más cauteloso en términos y más preciso en términos de información, lo más incisivo, cuestionar al poder, clarificar a la gente, pensar en las audiencias, o sea, volver al manual básico de hacer el mejor periodismo posible y correrse de una disputa que yo creo que es la que le es funcional a Milei, pero no termina siendo redituable para el periodismo. Bueno, Jorge, pero muchísimas gracias por esta entrevista en Contacto Digital. Por favor, Alejandro, Gastón, ahí Mariana, muchas gracias por la charla. Buenas tardes. Bueno, un abrazo grande. Era Jorge Liotti, gracias. prosecretario de redacción del diario La Nación y autor del libro La Última Encrucijada.